Buenos días a todos. Gracias, presidenta. Efectivamente, el pasado día 22 de mayo, no de este año, sino del año pasado, el 22 de mayo de 2010, presentamos una proposición no de ley con carácter de urgencia, con el objetivo fundamental de instar al Gobierno vasco a adoptar las medidas y actuaciones necesarias a fin de proceder a la inmediata derogación del decreto de derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, publicado el día 16 de julio de 2008 y que habilitaba lo que ha venido en llamarse las multas lingüísticas. El asunto era que en escasos días, en aproximadamente mes y medio, entrarían en vigor una serie de requerimientos y obligaciones lingüísticas para determinadas empresas que cumplieran una serie de condiciones. Producto de esa proposición no de ley registrada con carácter de urgencia, se debatió en este Pleno el día 9 de junio de 2010 el asunto y se aprobó una enmienda de totalidad firmada por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista. Esta enmienda de totalidad lo que decía era que el Parlamento insta al Gobierno vasco a impulsar las modificaciones normativas necesarias que permitan amparar y fomentar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, eliminando las medidas coercitivas y sancionadoras. Además de esto, también se decía que el Gobierno establecerá una moratoria de un año en la aplicación de las sanciones a empresas, entidades y establecimientos abiertos al público como consecuencia de la aplicación de la Ley 6/2003 de 22 de diciembre de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Lo cierto es que estas modificaciones normativas necesarias que el Gobierno vasco iba a impulsar, pues efectivamente tuvieron reflejo tal día como ayer, concretamente. Es decir, ha pasado más de un año y el Gobierno parece ser que no ha podido hacerlo antes, pero ayer, más concretamente, el Grupo Socialista presentó una proposición de ley en la que propone la modificación de esta ley de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. A nosotros, obviamente, nos parece que es tarde, nos parece que no se hacen las cosas como deberían hacerse. Me parece que ha habido tiempo suficiente como para que el Gobierno o el Grupo Socialista planteara iniciativas por esta vía y ciertamente lo que va a ocurrir es que el día 17 de julio va a seguir estando en vigor este decreto y porque el Gobierno no ha tenido voluntad política de derogarlo con la suficiente anticipación. Esta es la realidad con la que nos encontramos. Esta nueva ley, esta ley de modificación del Estatuto de Consumidores y Usuarios, pues se aprobará supuestamente hacia el mes de octubre o el mes de noviembre y, por lo tanto, habrá una serie de meses ahí donde determinadas personas, colectivos, podrían realizar reclamaciones y exigir al Gobierno que aplicara estas multas. No obstante, supongo que el Grupo Socialista explicará cómo y qué es lo que va a hacer para que esas multas lingüísticas finalmente no se apliquen. En todo caso, a nosotros nos parece ciertamente extraño que tenga que ser un grupo minoritario formado por un solo parlamentario el que marque el camino a este Gobierno o incluso al Grupo Socialista. Debe ser que tienen trabajos más urgentes que hacer que este que hoy venimos a defender. Lo cierto es que este impulso al que se comprometía el Gobierno para impulsar las modificaciones normativas necesarias, ya digo que tuvo reflejo ayer, cuando el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley, por una proposición de ley que se registró en el Parlamento y que se explicó en rueda de prensa. Finalmente, lo que hemos hecho, y visto que hay una proposición de ley ya registrada,
lo que hemos hecho ha sido firmar una enmienda transaccional entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo UPyD, que viene a decir que este Parlamento se ratifica en la necesidad de impulsar las modificaciones normativas necesarias que permitan amparar y fomentar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, eliminando las medidas coercitivas y sancionadoras. Obviamente a este grupo le hubiera gustado que esta se hubiera hecho de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente y de manera mucho más clara, y que este decreto hubiera podido derogarse para que no hubiera ningún tipo de duda a partir del día 17 de julio. En todo caso, y yendo al grano del asunto o a los argumentos, a nosotros nos parece evidente, parece que a los grupos nacionalistas no, a nosotros nos parece evidente que obligar a empresas privadas y comerciantes a utilizar el euskera en el desarrollo de su actividad económica supone una injerencia del Estado en el ámbito privado de las personas, contrario al principio de libertad de empresa, que conlleva además una carga económica adicional para los empresarios y para la economía vasca en general. Y cabe, además, recordar lo que decía el propio acuerdo de bases firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, donde se dice que el candidato al Lehendakari, el señor Patxi López, se presentará a la investidura como nuevo Lehendakari con el compromiso de trabajar desde el primer día de la legislatura para la consecución con carácter prioritario de los siguientes objetivos. Entre estos objetivos se señalaba impedir y evitar las actuaciones sectarias, la imposición de sanciones y la utilización partidista del idioma. No sé si el Gobierno y el Lehendakari ha venido trabajando tal como aquí se dice desde el primer día, pero lo cierto es que esta proposición de ley fue registrada finalmente ayer. En conclusión, a nosotros obviamente nos parece un camino muy equivocado la vía de la imposición lingüística, la vía de las multas, la vía de las medidas coercitivas. Nos parece que es un ataque obvio a la independencia de cada una de las personas, a cada una de las empresas del ámbito privado, y además que no aporta absolutamente nada para el fin que se supone, que es el fomento del euskera. En fin, repetimos lo que habitualmente decimos. No cuestionamos que el euskera sea un valor digno de protección e impulso por los poderes públicos. Ahora bien, esto no puede suponer cercenar la libertad individual de cada ciudadano, apostar por el todo vale o imponer el euskera a quien no quiere hablarlo, imponer el euskera a golpe de decreto o a golpe de multa. Nos parece un absoluto despropósito y espero que esta nueva iniciativa que hoy se aprueba sirva para efectivamente eliminar definitivamente toda referencia a la posible aplicación de multas lingüísticas, de multas a empresas, de multas a ciudadanos, y eliminar también todas las medidas coercitivas que planteó de manera muy convencida pero poco convincente el Gobierno de Ibarretxe. Por lo tanto, esa es la transaccional que se va a votar. En breve me imagino que se le repartirá y, como digo, es la transaccional que hemos firmado entre los tres grupos y que espero que sirva para que definitivamente se eliminen las multas y las medidas coercitivas para impulsar el uso del euskera. Luego podremos comentar la enmienda del grupo de Eusko Alkartasuna, pero me parece que es fiel reflejo de la ideología de algunos. Me parece que es claramente equivocado seguir por la vía de las multas lingüísticas para obligar al conjunto de la población a aprender euskera y hacerlo en el menor tiempo posible. Me parece un evidente fundamentalismo lingüístico que espero sea desterrado definitivamente a partir de hoy y nunca vuelva a Euskadi. Nada más y gracias. Gracias.